Hola, buenas tardes. Te traigo otra cápsula de la palabra de Dios. Vamos con la cápsula 263. Vamos a escudriñar el capítulo 8 del libro de Romanos del Nuevo Testamento. Vamos a ir poco a poco. Y ahorita te voy a leer del 1 al 3 o al 5. Vamos a ver. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos está hablando que realmente no hay condenación si estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Si estamos en su palabra, si estamos buscándolo, si estamos orando, si reconocemos que es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces dice, conforme a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si nosotros vamos a estar buscando a Jesús y orando, vamos a estar caminando en el Espíritu. Poco a poco te vas a hacer más sensible y vas a caminar más en el Espíritu que en las cosas de la carne. Entonces, el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, dice, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando vino Cristo, realmente nos liberó del pecado y de la muerte. ¿Por qué dice que del pecado y de la muerte? Porque en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés era imposible de cumplir, eran muchos preceptos y la gente no los podía cumplir. Entonces, cuando vino Jesucristo, Él murió por nuestros pecados. Por eso dice que en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado que estaba desde el Antiguo Testamento y de la muerte, ¿verdad? Porque el pecado nos lleva a muerte, pero en Cristo Jesús, como Él murió por nosotros, entonces ahora nosotros, por medio de Él, tenemos vida eterna, ¿verdad? A eso se refiere verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, a ver, vamos, por lo que era imposible para la ley, o sea, era imposible cumplir la ley, por cuanto era débil en la carne, o sea, éramos débiles en la carne, no se podía cumplir la ley del Antiguo Testamento. Entonces dice Dios enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, ¿verdad? En semejanza de carne, porque vino en carne, ¿verdad? Semejanza de carne de pecado. Y por el pecado que se cometía, condenó al pecado en la carne. O sea, hubo condenación en la carne. Él lo llevó a cabo para que tú no murieras. Entonces, por eso es que nosotros ahora tenemos el privilegio de tener la vida eterna si estamos en Cristo Jesús. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí cuando dice que para que la justicia de la ley se cumpliese, es decir, nosotros fuimos justificados por Jesucristo. Por eso es que como somos justificados por la ley que estaba en el Antiguo Testamento, Él vino a ser nuestra justicia, ¿no? Entonces Él lo cumplió para que nosotros fuéramos justificados. Y dice que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que nosotros ahora podamos andar conforme al Espíritu. Verso 5 y último, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, creo que se entiende bastante bien. Cuando nosotros estamos constantemente dándole gusto a la carne en todas las cosas, obviamente caemos en pecado y el pecado te va a llevar a muerte. Entonces, si nosotros no le damos gusto a la carne en todo lo que te pida, te vas volviendo más espiritual y el poder del Espíritu te va a llevar a una santidad. Y con la santidad, como dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces eso te va a ayudar a ser más santificado y a caminar más en el poder del Espíritu. Y es otra cosa. Entonces esto nos conviene a todos tanto por la salvación como para que tú disfrutes de la vida eterna y en esta vida disfrutar lo que es caminar en el Espíritu, que es una bendición enorme. Bueno, hasta aquí dejamos en el verso 5. Y vamos a que hagas la oración para que recibas a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, en esta tarde te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Te doy gracias porque diste tu vida en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados. Te pido que sigas siendo la luz en mi camino. Declaro que rompo con toda maldición generacional de cualquier índole que me esté alcanzando y declaro que rompo con todo pacto hecho con el enemigo consciente o inconscientemente. En el nombre de Jesús te doy gracias.
Amén. Y ahora te voy a bendecir con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén y shalom.